Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo otros 6 ETFs interesantes para que tengas en el radar a la hora de escoger cuál es el más apropiado para tu cartera. En esta ocasión, como te digo, son 6 ETFs, 5 que los he extraído de ideas de vuestros comentarios y además de la página Just ETF, y además el sexto, digamos que lo he extraído de información en Google, donde digamos que yendo a la página web oficial también se puede extraer información importante sobre cada ETF para saber si debemos o no invertir en ese ETF. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por el primero, que es el interesante, que es este de aquí, el Vanex Semiconductor UCITS ETF. Este, digamos, ETF es uno que me ha sugerido un suscriptor, uno de vosotros, y que realmente este ETF, lo interesante es que es muy parecido al que comenté justo en el vídeo anterior, que no era exactamente de semiconductores, sino era más de inteligencia artificial y Big Data. ¿Cuál es la diferencia entre aquel y este? Bueno, pues que este tiene más exposición específicamente a los semiconductores, es decir, digamos que precisamente puede ser más cíclico este ETF, pero también es verdad que muchas de estas compañías se van a ver beneficiadas por los vientos de cola de la inteligencia artificial. Es por eso que precisamente si también quieres estar diversificado en el sector de semiconductores, pues digamos que este ETF puede ser una buena alternativa para tener cierta exposición al mismo tiempo que diversificación en muchas compañías. Como te digo, aquí puedes ver que la TER tiene el 0,35, es un ETF de acumulación, ya sabes, siempre nos va a interesar que el ETF reinvierta los dividendos que se generen de las compañías para evidentemente no tributar por ellos. También es una réplica perfecta, aquí puedes ver que también más o menos tienen bajo gestión 2.296 millones, cosa que es bastante interesante que tenga un buen tamaño. Aquí puedes ver que efectivamente es un ETF del sector de los semiconductores, como puedes ver aquí principalmente en Estados Unidos. Fíjate que la rentabilidad más o menos ha sido de un 164% de forma histórica desde el 2021, es decir, que realmente lleva pocos años, pero ha tenido un crecimiento explosivo. También, ojo, debes de tener en cuenta, tal y como te he comentado, que este ETF, a diferencia del de inteligencia artificial, que por eso me gustaba a mí personalmente más el otro, digamos que tiene exposición a empresas que se ven beneficiadas de la inteligencia artificial, pero no son tan cíclicas como si es el caso de este ETF, cosa que hay que tener en cuenta, que este ETF probablemente, si cae por la parte cíclica de semiconductores, probablemente casi todas las compañías puedan caer. Ojo, eso no quiere decir que sea un mal ETF, pero sí es verdad que a corto plazo a lo mejor nos puede dar una rentabilidad más pobre o incluso negativa, y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo interesante es que si seguimos bajando, como te decía, pues digamos que invierte en empresas de semiconductores, que son acciones a nivel mundial de tecnología. También la TER del 0,35 es una réplica física, también para largo plazo, por supuesto en divisa de dólares, y si te fijas aquí, aparte de que no hay cobertura de divisas, es de acumulación, que es lo que nos interesa. Si bajamos un poquito más, fíjate que las 10 primeras posiciones más conocidas son evidentemente compañías de muchísima calidad, como pueden ser Nvidia, Taiwan Semiconductor, Broadcom, ASML, AMD, Qualcomm, Texas Instruments, Intel Corp y también Micron Technology, entre otras. Y luego, si te fijas en cuanto a la distribución geográfica, aquí está expuesto al 77% en Estados Unidos, pero también tiene en Países Bajos un 1,88 y en otros un 20,92. Y también en cuanto a sectores, principalmente está centrado en el sector de la tecnología al casi 80%, y luego otros que ya sabes que son liquidez y digamos que otras pequeñas alternativas para estar un poco más diversificado. Lo interesante, como digo, de este ETF es que se va a ver beneficiado para los próximos años. Es una alternativa al que yo enseñé de inteligencia artificial y Big Data, pero es verdad que hay que tener en cuenta que puede ser más cíclico. Y como ves, realmente es un ETF para tener en cuenta, porque fíjate la rentabilidad que ha ofrecido a lo largo del año, un 44%, y si nos fijamos más, a un año 67%, a 3 años el 108%, y a 5 años, como todavía no está registrado porque digamos que el ETF es joven, es decir, lleva menos de 5 años, pues fíjate que desde el inicio lleva un 164%, es decir, que una rentabilidad superior al 20% anual, cosa que es muy interesante. Y solo con este ETF ya estaríamos destrozando al mercado, al SP500. También, como te digo, hay que tener en cuenta que esto no se va a prolongar en el tiempo toda la vida, ya que como es un ETF
de un sector más cíclico, es probable que evidentemente suframos más caídas. Es decir, que este ETF es más volátil y de hecho si vamos aquí a la parte de riesgo podemos ver como la pérdida máxima a un año puede ser del 14% y a 3 años del 37%. Realmente la volatilidad del 32% a 3 años implica que la acción o nuestra inversión, una vez invirtamos en el fondo, podría incluso caer un 32% de golpe o a un año un 25%. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta y ojo, aquí también tenemos que saber qué estrategia deberíamos aplicar para este tipo de ETF. Si sabemos que este ETF puede ser más volátil, lo interesante a lo mejor puede ser no invertirlo todo de golpe, sino invertir una pequeña parte y luego, si por causas digamos ajenas a nosotros, pues resulta que el ciclo se da la vuelta y digamos que este ETF empieza a desplomarse, pues a lo mejor puede ser un buen momento para empezar a hacer aportaciones con mayor frecuencia y también de mayor cantidad. ¿Para qué? Pues para posicionarnos con unas participaciones todavía más inferiores o que la media de participaciones sea más baja y cuando se recupere, porque a largo plazo lo normal es que este ETF tienda a ir a muy largo plazo con crecimientos explosivos, pues lo bueno es que nuestra rentabilidad también se dispare con la rentabilidad del ETF. Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta. El segundo ETF que te traigo es en este caso este de aquí, que es el SPDR Dow Jones Global Real Estate. En este caso te traigo uno de Real Estate porque precisamente sé que muchos de vosotros os interesa la parte inmobiliaria y estar expuesto una parte de vuestra cartera al Real Estate es interesante, además de que también sé que muchos de vosotros también queréis cobrar parte en forma de dividendos o en forma de pluses, digamos ya sea de forma mensual, trimestral, etcétera. Y es también una buena alternativa si eres ese tipo de inversor, pues tener a lo mejor exposición a este ETF. Como puedes ver, tiene una TER del 40 o 0,40%, es de distribución, es decir, que ya no reinvierte los dividendos repartidos por estas empresas REIT, sino que los distribuye, también es de muestreo y tiene una gestión o un capital bajo gestión de 219 millones. Lo interesante es que si bajamos un poquito más, fíjate que la rentabilidad aquí, por supuesto, es mucho más moderada, porque como sabes, generalmente el real estate tiende a revalorizarse un poquito más de lo que se revaloriza la inflación, y es verdad que ahora con altos tipos de interés, pues digamos que el acceso a capital, el acceso a hipotecas, por ejemplo, pues es más complicado. Precisamente por eso, pues digamos que las inversiones en inmobiliario pues son más complejas, es decir, los inmuebles digamos que lo hacen bien en entornos inflacionarios, pero en entornos de altos tipos de interés no lo suelen hacer tan bien. Precisamente es por eso por lo que ahora mismo está más o menos, podríamos decir que castigado este ETF, pero aún así ha tenido desde los inicios un 74% de revalorización desde 2013 hasta 2024, es decir, prácticamente estaríamos hablando de unos 11 años, pues un 74%. No es una rentabilidad muy atractiva, pero también tienes que tener en cuenta que ahora mismo nos encontramos con el ETF o más concretamente con el sector inmobiliario infravalorado, cosa que para los próximos años, a medida que vayan bajando los tipos de interés, este ETF o tener exposición a este sector puede ser interesante. Si bajamos un poquito más, como te decía, pues esto replica al Dow Jones Global Select Real Estate, es decir, el Real Estate del Dow Jones a nivel global, también al mismo tiempo es inmobiliario a nivel mundial, como te decía, 0,40 de TER, es una réplica física, también a largo plazo, la divisa es en dólares, no hay cobertura y lo interesante, como te decía, es de distribución, pero en este caso, como ves aquí, trimestral, es decir, que cada trimestre te van repartiendo los beneficios. Ojo, ten en cuenta que esos beneficios tendrías que tributar por ello. Y aquí, por ejemplo, ya podríamos más o menos valorar otra estrategia posible, que sería a lo mejor tener la posibilidad de reinvertir esos beneficios generados de forma trimestralmente para ir acumulando una mayor participación en este o en otro ETF y que a la larga, a medida que se vaya revalorizando, pues obtengamos una mayor rentabilidad y compensemos la parte tributaria que tenemos que hacer por esta distribución. Si bajamos un poquito más, por ejemplo, aquí vemos la exposición a las 10 mayores empresas a las que está expuesta el ETF, puedes ver empresas tan interesantes como por ejemplo Realty Income, Simon Property o también incluso una que es muy interesante que no he hablado en el canal pero que me parece importante tenerla en el radar, que es el caso de Equinix
precisamente esta empresa, por ejemplo, es una empresa de real estate, pero centrada sobre todo en inmuebles donde se va a colocar infraestructura de servidores digitales, es decir, para todo esto de la inteligencia artificial, del cloud computing, etcétera, etcétera, pues digamos que Equinix alquila inmuebles o también compra inmuebles para meter o añadir, en este caso, servidores que, por ejemplo, pueden ser tan interesantes como algunos de sus clientes que tiene, digamos, empresas como Google, Microsoft, etcétera, que en este caso pues tiene edificios donde tienen alojados distintos servidores y se ven beneficiados de todo el crecimiento de la nube, inteligencia artificial, etcétera. Es decir, que todas estas empresas, como ves, son interesantes tenerla en cuenta. Al final el top 10, fíjate que es un 37%, pero fíjate que tiene exposición este ETF a más de 220, en este caso 230, compañías de real estate. También la diversificación por países, fíjate que el 70% está en Estados Unidos, pero también está invertido en el real estate de otros países como puede ser, por ejemplo, Japón, Reino Unido, Singapur, etcétera. Y como ves, prácticamente casi el 100% está en inmobiliario y una pequeña parte, por supuesto, en liquidez. Si bajamos un poquito más, como te decía, la rentabilidad no es que sea brillante, porque precisamente, como sabes, la parte inmobiliaria pues se ha visto castigada desde que han ido subiendo los tipos de interés. Por eso digamos que la rentabilidad que estamos viendo aquí no parece atractiva. De hecho, desde el inicio lo único interesante que podemos destacar es este 74%, pero son a muchos años, desde 2012 hasta 2024. Pero tienes que tener en cuenta que el real estate en los próximos años, a medida que se vaya bajando los tipos de interés y continúe la inflación más o menos objetivo de los bancos centrales del 2%, pues evidentemente los inmuebles irán revalorizándose al mismo tiempo que irá subiendo también el precio de los alquileres y por tanto los beneficios empresariales de todas estas compañías. Cosa que eso es importante también tenerlo en cuenta. Y también por la parte de dividendo, como esta empresa sí es de distribución, o mejor dicho, más que esta empresa, como este ETF si es de distribución y todas las empresas que reparten dividendos, pues digamos que no se reinvierten, sino te los reparten a ti si estás participando en este ETF, pues fíjate que la rentabilidad adicional por dividendo sería de un 2,87%, es decir, a la rentabilidad obtenida por la revalorización de los inmuebles y de los beneficios empresariales de todas las compañías que conforman este ETF le tendrías que sumar un 2,87% menos impuestos, que realmente de aquí, si más o menos de media, depende también del país en el que estés viviendo, pero que si de media le quitas más o menos una cuarta parte o incluso una tercera parte, pues estaríamos hablando de que prácticamente podríamos hablar de a lo mejor un 1,8, un 2% adicional a la rentabilidad que te podría ofrecer este ETF. Y aquí vemos más o menos la contribución al rendimiento de los dividendos, como ha sido año a año, que también es interesante. Luego, además de este ETF de real estate, tenemos otra opción interesante que también en este caso es el SPDR MSCI World Small Caps. Es decir, también he visto en los comentarios que me habéis pedido otras alternativas de ETFs que sean de pequeñas empresas, y precisamente el buscar Small Caps es porque ahora mismo, por la situación macroeconómica en la que nos encontramos, todavía sigue existiendo, digamos, incertidumbre a nivel mundial. Por tanto, digamos que si hemos visto, tal y como te he enseñado en vídeos anteriores, pues que hay muchas compañías por las que el mercado está pagando altos múltiplos, que son empresas grandes, que se van a ver beneficiadas por inteligencia artificial, tecnología, etcétera, pero normalmente lo que está haciendo el mercado es castigar a las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque son las que tienen más facilidades de, en este entorno incierto, pues a lo mejor tener o asumir, si inviertes en esas compañías, pues asumirías más riesgo si estás invertido en esas compañías. Por tanto, los múltiplos medios que se pagan por las compañías pequeñas son mucho más bajos. Dicho de otra manera, estas compañías, las small caps, están muy infravaloradas, y para los próximos años, no te estoy hablando de 1 o 2, sino a más de 3 años, es decir, a más de medio plazo, 3 o 5 años, estaríamos hablando de que este ETF podría ser interesante. Es un ETF, como puedes ver, que invierte en small caps a nivel mundial, tiene una TER del 0,45, es de acumulación, es decir, no te tienes que preocupar de pagar hasta que vendas el ETF porque todo se reinvierte. También tiene un formato o una réplica de muestreo y un tamaño del fondo o un capital bajo gestión de 787 millones. Si bajamos un poquito más, aquí vemos la rentabilidad
que desde 2014, es decir, 10 años, ha ofrecido un 148% en total, pero tienes que tener en cuenta que las small caps pues llevan infravaloradas pues todos estos años atrás. Después de 2021, con la inyección de capital de los bancos centrales, las small caps se vieron beneficiadas, pero luego es verdad que volvieron a ver salidas masivas de las small caps y muchos inversores rotaron a renta fija o a empresas más grandes, estables y seguras. Por tanto, como puedes ver aquí, claramente se ha quedado el lateral, es decir, las empresas, muchas de estas han ido generando beneficios poco a poco, pero digamos que el mercado ha decidido mantener o incluso bajar los múltiplos de muchas de las compañías small caps, y es por eso que podríamos decir que este ETF ahora mismo estaría cotizando con cierto descuento. Precisamente por eso es interesante. Si bajamos un poquito más, como te decía, replica al MSCI World Small Cap, son acciones a nivel mundial y empresas pequeñas, tiene una TER del 0,45, al mismo tiempo es una réplica física, ETF a largo plazo, la divisa es en dólares y lo interesante es que es de acumulación. Si bajamos un poquito más, aquí ves el top 10 de compañías que son small caps, que algunas las conocerás, otras seguramente no. Por ejemplo, aquí puedo destacar Interactive Broker, que es uno de los mejores brokers para invertir a, digamos, nivel global, es una de las empresas interesantes, pero fíjate que incluso el top 10, que es lo que yo sí que voy a destacar para que veas la enorme diversificación, precisamente como son small caps, hay una mayor volatilidad, pues fíjate que solo el top 10 solo supone el 1,81%. Es que en este ETF hay más de 3.482 empresas, es decir, realmente estamos hablando de una diversificación masiva, y no solo en cuanto a empresas, sino en cuanto a países. Fíjate que solo en Estados Unidos supone el 55%, pero luego también están invertidos en Japón, en Reino Unido, en Canadá, etcétera. Fíjate que realmente hay muchos más países, hay una diversificación más amplia a nivel geográfico. Y también en cuanto a sectores, estás en el sector de la industria, servicios financieros, consumo discrecional, tecnología, etcétera. De hecho, si abro un poco más, ves que también salud, inmobiliario, materiales básicos, energía, bienes de consumo básico, es decir, que realmente tienes una enorme diversificación, pero eso sí, esto sería como más parecido al SP500, pero te estás centrando realmente en empresas pequeñas que se verán beneficiadas a medio y largo plazo, precisamente cuando el mercado recupere la confianza en la economía y empieza a haber entradas de capital masivas. También, si bajamos un poquito más, aquí puedes ver la rentabilidad, que por supuesto no es digamos del todo destacable, pero sí es interesante tener en cuenta que para los próximos años podría tener un mejor desempeño. Aquí, como puedes ver, la rentabilidad a un año ha sido del 10%, a 3 años del 4% y a 5 años del 42%, precisamente por lo que te decía de que estos últimos años ha estado prácticamente en lateral. Pero si miramos desde el inicio, pues ha tenido un 148%, y lo normal es que de aquí a los próximos 3-5 años pues tenga un crecimiento probablemente explosivo, debido a que las small caps tendrán más entradas de capital a medida que se relaje la inflación y los tipos de interés, cosa que eso será muy positiva. Por supuesto, también estamos hablando de empresas pequeñas, lo que quiere decir que hay que valorar el riesgo que ofrece este ETF, es decir, hay una mayor volatilidad, como puedes ver, volatilidad a 5 años, pues se te puede mover el precio un 20% arriba, 20% abajo, a 3 años un 16% o a un año un 13% arriba o abajo, y las caídas o pérdidas máximas, fíjate que estamos hablando de caídas del 40% o pérdidas a 5 años del 40%, cosa que hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber cómo invertir en este tipo de ETF, que tal y como te he explicado ya, precisamente este ETF que ya está infravalorado, pues se podrían ir haciendo aportaciones, y si sigue infravalorado, pues seguir haciendo aportaciones cada vez mayores hasta que empiece el mercado a subir el múltiplo, y ahí pues por supuesto digamos que dejar de hacer aportaciones o hacerlas incluso más pequeñas. Este ETF por supuesto es interesante tenerlo en cuenta a largo plazo, pero lo importante es saber que no hay que tener una grandísima exposición, ya que evidentemente toda esta volatilidad enorme podría afectar a nuestra cartera principal. Además de esto, también te voy a decir que el siguiente ETF que me habéis pedido en los comentarios es este de aquí, que no es exactamente este, pero sí es uno de mercados emergentes, y para mí digamos que este sería el más interesante, el iShares Core MSCI de mercados emergentes. Como puedes ver aquí, tiene una TER del 0,18%, es decir, es bastante baja, al mismo tiempo es de acumulación
inversión, réplica de muestreo y tiene un capital bajo gestión de 19.000 millones. Lo interesante es que fíjate la rentabilidad que ha tenido desde prácticamente, podríamos decir aquí, 2014 hasta 2024, es decir, en 10 años, un 76%, que efectivamente esto puede parecer pues muy bajo, pero digamos que este ETF de mercados emergentes sería más pensando en que podría ser explosivo a lo mejor para los próximos años. Como veremos ahora, en la distribución que tiene es bastante interesante porque tiene cierta exposición y más o menos está bien diversificado en distintos países que pueden tener mucho potencial para los próximos años, pero que por supuesto, como estamos invirtiendo en mercados emergentes, también como tienen un mayor riesgo que a lo mejor los mercados más estables, como puede ser Estados Unidos o Europa, pues en este caso por eso es importante, en lugar de tener un único ETF, a lo mejor que puede estar invertido totalmente o en China o en Taiwán o en la India o a lo mejor en países de Latinoamérica, etcétera, etcétera. En mi opinión, yo creo que es mejor este ETF porque, como vamos a ver ahora, tiene una mayor diversificación en todos estos países emergentes. Si bajamos un poquito más, aquí vemos efectivamente que está invertido en, digamos, mercado emergente, acciones, como vemos aquí, el 0,18 de Ether, réplica física, ETF a largo plazo, en dólares también, y como vemos aquí es de acumulación, que esto es lo interesante porque no tenemos en cuenta el pago de dividendos y se reinvierten de manera automática. Aquí si vamos al top 10, fíjate que hay empresas de muchísima calidad y por supuesto de países emergentes, como puede ser en primer lugar Taiwan Semiconductor, que además es la que tiene más peso en el ETF, luego Tencent y también Alibaba, también seguida de Samsung, como puedes ver aquí, que son empresas de mucha calidad. Por supuesto, aquí hay un riesgo porque precisamente tener exposición a China, que es un país intervencionista y tiene muchos más riesgos de los que tendría un mercado estable, pues en este caso tener una cierta exposición a estas compañías que sí son muy buenas, pero que por desgracia están cotizando en un mercado muy intervencionista o en un país muy intervencionista, y eso es muy negativo para nosotros como inversores, pues es bueno tener, digamos, esta distribución de ETF donde realmente tenemos exposición a empresas de mucha calidad. Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, Resilience Industry, PDD Holdings. Bueno, como ves, el top 10 supone el 21% de peso, pero fíjate que el ETF está invertido en 3.103 empresas diferentes, es decir, que está bastante diversificado, y lo que más me gusta es que los tres países principales, que son China, Taiwán y la India, son justo países donde digamos que se espera que para los próximos años haya, digamos que un crecimiento probablemente explosivo. Ya sabes que China ahora mismo está pasando por problemas reales, es decir, que China probablemente a corto plazo veamos que hay problemas con compañías chinas, pero que a medio y largo plazo muchas de estas compañías se puedan recuperar. Como digo, es verdad que a mí no me gustaría estar solamente expuesto a empresas chinas porque hay un mayor riesgo, por lo que quiere decir que si solamente de este ETF pues supone el 21% en empresas chinas, pues bueno, es una pequeña parte. También empresas de Taiwán un 18% y de la India, que es otro país emergente que tiene o que va a tener muchísimo crecimiento para los próximos años. De hecho, si miras estudios del crecimiento que está teniendo la India, es bastante sorprendente, y precisamente es bueno ver que este ETF también tiene cierta exposición a la India. Al mismo tiempo, si aquí pongo un poquito más, ves que hay otros países como Brasil, Arabia Saudita, también Sudáfrica, México, Tailandia, etcétera, etcétera, y como ves, más o menos está bien diversificado por países. Y en cuanto a sectores, también estamos hablando de que está por la parte de tecnología, servicios financieros, consumo discrecional, industria, y si abrimos un poco más, telecomunicaciones, materiales básicos, bienes de consumo, energía, salud, es decir, que hay una enorme diversificación. Por supuesto, estamos invirtiendo, tal y como te estaba diciendo, en mercados emergentes, lo que quiere decir que lo siguiente que tenemos que ver es la rentabilidad esperada, y también, por supuesto, tienes que tener en cuenta el peso que le asignas en cartera. Yo personalmente a este tipo de inversiones que son más, digamos,
especulativas, porque es verdad que estas empresas prometen tener un mayor crecimiento, al igual que estos países en los que el ETF está invertido prometen, o hay esperanzas o hay expectativas de que tengan un crecimiento mayor. Por ejemplo, la India está haciendo las cosas bien, y si continúan haciendo las cosas bien, seguramente va a ser un país que se desarrolle muchísimo. Pero por ejemplo, en el caso de China ya hemos visto una ralentización. Además, si hemos visto que en estos últimos años están volviendo a cerrar el mercado y a intervenir en el mercado, pues eso precisamente no fomenta el libre mercado, y por tanto el crecimiento de las compañías chinas se pueden ver perjudicado. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, y por eso en cuanto a la rentabilidad es interesante pues al menos exigirle un crecimiento mínimo de doble dígito anualizado por el riesgo que vamos a asumir. Y al mismo tiempo, como vamos a asumir un mayor riesgo, precisamente yo personalmente no invertiría mucho peso de mi cartera en, digamos, este ETF o en estos mercados emergentes. Aún así vemos que la rentabilidad podríamos decir que es interesante, no es, digamos, ni mucho menos destacable, porque ya hemos visto otros ETFs que nos hubieran ofrecido una mayor rentabilidad y que para los próximos años siguen teniendo potencial crecimiento. Pero oye, digamos que también es bueno tener cierta exposición a estos mercados, por si de repente empiezan a desarrollarse demasiado, pues nosotros digamos que obtengamos una mayor rentabilidad invirtiendo en estos países adicionalmente. Y también tener en cuenta, por supuesto, que en cuanto a la parte, como te decía, de riesgos, la parte de volatilidad, pues digamos que es un ETF que tiene empresas de mercados emergentes, es decir, que podríamos considerar que es volátil, y al mismo tiempo las caídas que podemos esperar o pérdidas, fíjate que se acercan en torno a más del 30%. Es decir, también hay que tener en cuenta esto. Y por supuesto, en este ETF yo, por ejemplo, personalmente no estaría haciendo de forma continuada aportaciones, sino solamente invertiría un capital inicial que sea un porcentaje bajo, y solamente volvería a invertir algo si digamos que este ETF cae por alguna cosa puntual, pero veo que la mayoría de los países a los que tiene exposición el ETF, por ejemplo puede ser China, Taiwán o la India, pues veo que lo sigan haciendo bien o que se pueden recuperar, pues yo invertiría un poquito más de forma puntual cuando el ETF baje o tenga una caída, para seguir teniendo, digamos que un peso menor, pero lo suficientemente interesante como para que si se revaloriza, pues me aporte un pequeño extra a mi cartera. Y también, pues digamos que como siguiente ETF que este es interesante, digamos que aquí tengo el iShares SP500 Consumer Staple o consumo estable, que tal y como te comenté en el vídeo anterior, consumo estable, pues aquí te traigo específicamente el ETF que yo veo más interesante para consumo estable. Estamos hablando, por supuesto, de empresas estables, es decir, no esperes un enorme crecimiento, pero este ETF sí que te puede ofrecer muchísima estabilidad a tu cartera. Aquí, por ejemplo, como ves, tiene una TER del 0,15% de acumulación, réplica física, y gestionan 411 millones que tienen bajo gestión. Aquí si bajamos un poquito más, fíjate que han tenido un 69% desde 2017, es decir, que realmente el crecimiento ha sido relativamente bajo o un poquito por encima de la inflación. Es decir, más o menos si haces un cálculo, estaría en torno al 5, 6, 7% de crecimiento por debajo del SP500, pero eso sí, es verdad que este ETF generalmente, al tener las empresas que vamos a ver ahora, es más estable, lo que quiere decir que te permite tener una parte en vez de en liquidez, es decir, el dinero parado, puedes tenerlo aquí invertido. Y por supuesto, una vez veas que a lo mejor hay caídas grandes de mercado, como este ETF no va a caer tanto, porque está demostrado que el consumo estable, da igual lo que pase a nivel macroeconómico, que las empresas de consumo estable siguen teniendo ingresos porque son productos necesarios para los consumidores, y precisamente es por eso por lo que, como van a caer menos, pues luego tú puedes rotar de este ETF a otro ETF que a lo mejor tenga una caída mayor y puedas aprovechar esas oportunidades. Yo en este caso, pues como sabes, no le asignaría, digamos que un grandísimo peso a esto, pero sí es verdad que estabilizaría bastante la cartera. Si bajamos un poquito más, aquí como te decía son empresas del SP500, de empresas de consumo estable, acciones de Estados Unidos, de bienes al consumo, también como te decía una TER baja relativamente del 0,15%,
réplica física, ETF a largo plazo, en dólares y por supuesto lo que me interesa de acumulación. Es decir, como ya te he repetido en innumerables veces, no pagamos por la parte de distribución de dividendos, sino que se reinvierten. Y esto recuerda que es muy importante porque esto afecta a la rentabilidad final total. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos el top 10 y que te voy a contar. O sea, estas empresas es que las conoce todo el mundo. Procter & Gamble, Costco, Walmart, The Coca-Cola Company, también Pepsi-Cola, Philip Morris, Model S, Altria, Colgate, Target, es decir, son empresas muy conocidas de Estados Unidos. Como ves, tiene una mayor exposición a Estados Unidos, un 97%, y al mismo tiempo en cuanto a sectores, viene al consumo básicos un 93%, luego algo de consumo discrecional un 4-5% y luego otros que sería básicamente liquidez. Y estas empresas, como ves, son estables, de media te suelen crecer entre un 5 y máximo a lo mejor un 9%, es decir, podríamos esperar tener crecimientos entre el 6, 7, 8% de media. Y lo interesante de estas empresas es lo que te digo, que si viene una posible crisis o digamos algo a nivel macroeconómico que sea negativo o hay nuevas subidas de tipo de interés, estas compañías sufren poco o prácticamente nada. ¿Por qué? Porque estas empresas van a seguir vendiendo, tienen la capacidad de seguir subiendo los precios a los clientes porque sus productos son necesarios. Ya sabes, estamos hablando de comidas, bebidas, pasta de dientes, etcétera, etcétera. Todo esto que se considera estable, pues como siempre hay una demanda constante y diaria, pues estas empresas se pueden ver beneficiadas y aunque no tengan enormes crecimientos, sí es verdad que las podríamos catalogar como empresas maduras, estables y muy resilientes, cosa que para nuestra cartera puede ser interesante en estos momentos de incertidumbre. Si bajamos un poquito más, también vemos aquí efectivamente que la rentabilidad no es impresionante, pero te vuelvo y te repito, a nosotros lo que nos interesa es que como mínimo esta parte del dinero que invirtamos aquí se revalorice un poquito por encima de la inflación para luego encontrar otras oportunidades. Ojo, también si tú ya eres una persona que tienes un patrimonio bastante grande, es decir, te estoy hablando ya de 6 cifras o más, 1 millón, 2 millones, 3 millones, ten en cuenta que de 1 millón, 2 millones o 3 millones simplemente cobrar el 5% estable de forma anualizada es que ya prácticamente se puede decir que tú tienes libertad financiera o que has alcanzado, digamos, la capacidad de poder vivir de tus inversiones. Entonces es tan sencillo como decir, dependiendo de la cartera que tengas, quizás puede ser más interesante tener mucha exposición a este ETF o simplemente una pequeña parte para tener cierta estabilidad y bueno, pues es interesante tener en cuenta estas rentabilidades. Si bajamos un poquito más, tal y como te decía, ves que las caídas son mucho menores, es decir, estamos hablando de caídas máximas o pérdidas máximas que por poco superan el 20%, pero fíjate que la volatilidad pues es en torno al 10%, que digamos que a un año se considera que incluso la bolsa a un día se puede llegar a mover un 10% arriba o abajo y prácticamente pues que a un año se mueva un 11, a 3 años un 15 y a 5 años un 18, es que eso quiere decir prácticamente que la volatilidad de estas compañías es prácticamente de si baja, baja muy poco y si sube, sube muy poco, pero poco a poco, como van capitalizando toda esa demanda de consumo estable, pues poco a poco se presupone que van a ir creciendo de forma estable, cosa que como digo, este ETF también es interesante. Y como última opción, sexta y última opción que te traigo, también es sobre el ETF que te comenté anteriormente, sector de lujo y más concretamente, como lo dije así por encima, ahora te traigo el Amundi SP Global Luxury ETF, que en este caso está en euros y te lo traigo sacado de la página web o de la página oficial de Amundi ETF. ¿Por qué te estoy trayendo este sexto ETF de esta forma? Precisamente para que veas que no solo tienes la opción, como has visto aquí, de buscar en páginas web como Just ETF, que es un screener que digamos nos permite filtrar en este caso todos los ETFs para encontrar los mejores o alguna de las mejores opciones, sino también una vez lo hemos encontrado, lo interesante es venirse a la página oficial del ETF en cuestión o digamos la empresa que replica a ese índice o ese grupo de empresas o esos activos, etcétera, para ver realmente pues las comisiones, también digamos aquí como puedes ver la ficha mensual, el folleto, etcétera, en qué están invertidos, cuál es la estrategia de inversión,
Por ejemplo, si aquí en Amundi nos vamos a la parte de folletos, pues aquí puedes ver que cuando cargue esto, si bajamos un poquito más, Amundi tiene muchísimos ETFs. Aquí puedes ver, por ejemplo, Amundi MSCI Japan, es decir, por si quieres invertir en un ETF invertido en Japón, también de Europa, de mercados emergentes, es decir, tienes una grandísima variedad donde puedes también escoger sobre esta empresa de Amundi y como puedes ver precisamente de aquí, si te vas a cada página, pues puedes encontrar en detalle, pues efectivamente en qué posiciones están invertidos, cuál es el riesgo, cuáles son las comisiones, etcétera, etcétera. Toda esta información adicional es bueno leérsela, pero yo concretamente digamos que ahora te voy a hablar de este, que es el ETF más interesante, que ojo, no es que me guste, pero es el más interesante de empresas de lujo y ahora te voy a explicar por qué comento esto. Como puedes ver aquí, por ejemplo, activos bajo gestión tiene 506 millones, un rendimiento en el último año de el -1%, como sabes y ya te he explicado en el canal, las empresas de lujo, digamos que lo bueno que tienen las empresas de lujo de verdad es que tienen la capacidad de poder de fijación de precios y tienen una mayor demanda que la oferta, lo que les permite subir el precio restringiendo la oferta y por supuesto el deseo por las marcas pues son cada vez mayores. Pero el problema de este ETF es que engloba empresas que sí son de lujo, pero luego engloba otras empresas que o no son de lujo, sino que simplemente son marcas premium, que ojo, no quiero decir que sean malas inversiones, pero son premium y no son de lujo, es decir, que las ventajas competitivas que tienen unas no las tienen las otras, pero es que luego también digamos que este ETF tiene otras compañías que no tienen nada que ver ni con el lujo, ni siquiera con marcas premium, sino se podrían considerar, digamos, de otra forma. Entonces, digamos que para más o menos buscar algo genérico, creo que este ETF es el más interesante, pero ahora te voy a contar por qué en parte me gusta y por qué en parte no me gusta. Aquí, como puedes ver, comisiones bajo gestión o la TER sería del 0,25% y es de acumulación y aquí ves el easing por si quieres buscar este ETF. Si bajamos un poquito más, aquí tenemos los activos que ahora te lo voy a comentar. Pero antes de los activos me gustaría bajar un poquito más para que veas el nombre, digamos también la divisa en la que cotiza, el número de componentes del índice, es decir, está invertido en 78 acciones, como puedes ver. Aquí fíjate que la diversificación por divisa es interesante porque está al 41% en euros, en dólares al 39%, luego después aquí está el franco suizo al 8,87%, la libra pues al 3,91% y como ves tiene bastante diversificación. Y aquí en cuanto a sectores, pues consumo discrecional, que se podría considerar como el lujo, marcas premium, etcétera, casi el 90% y el resto en consumo estable, cosa que también es interesante porque esto le da un poquito más de estabilidad a las que ya son, digamos, de consumo discrecional, que esas sí se pueden ver castigadas, sobre todo si no son de lujo. Si bajamos un poquito más, también la diversificación por países, fíjate que está al casi 40% en Estados Unidos, Francia un 23%, Italia un 9%, Alemania un 9%, Suiza un 8%, etcétera, etcétera. Como ves, está bastante diversificado, por supuesto tiene más exposición a Estados Unidos, pero lo interesante es que la diversificación entre países y por divisas más o menos es la correcta. Y si bajamos un poquito más, aquí en la rentabilidad lo que nos interesa es ver realmente, que esto es otra información adicional que te quiero comentar, es que el ETF de Amundi replique realmente al Global Luxury, es decir, al índice que realmente está replicando. Aquí vemos que frente al que está replicando más o menos hay una réplica casi exacta. Ves que hay un pequeño margen de error que al final digamos que el índice de referencia al que replica, pues en este caso hubiera ofrecido un poquito más, pero fíjate que la réplica es casi perfecta, casi calcada. Es decir, hay un pequeño margen de error porque, como sabes, los índices primero hacen una cosa y luego estos ETFs van detrás y hacen exactamente lo mismo. Es decir, si tienen que cambiar los distintos pesos de compañías, comprar una, vender otras, etcétera, porque es lo que ha pasado en el índice principal, pues estos ETFs lo hacen después. Y por tanto ahí digamos que poco a poco se van acumulando pequeños márgenes de errores. Pero lo que nos interesa es que más o menos el dibujo sea parecido para más o menos tener la certeza de que está replicando a ese mercado en el que estamos invirtiendo o a ese sector. En este caso estoy hablando del sector de lujo. Entonces esto también es interesante. Y como puedes ver aquí, pues tenemos más información. Por ejemplo, esto es una cosa legal que nos tienen que comentar.
por ejemplo, en escenarios de tensión, es decir, en escenarios muy negativos, pues aquí te dicen que a un año podría llegar a caer el rendimiento medio un 87% y un 34% o menos 34% de caída a 5 años. En escenarios desfavorable, un menos 18 y menos 1 a 5 años. Escenario moderado, pues un 8 de crecimiento y un 12 a 5 años. Y escenario favorable, pues podría ser a un solo año el 89% y un 20% anualizado a 5 años. Cosa que, como ves, digamos que esto es en base a los datos que ha ido recogiendo el ETF, y precisamente esto más o menos es para hacernos una idea con una inversión de 10.000 euros, qué es lo que hubiera ocurrido en los distintos escenarios. Por ejemplo, pasar de 10.000 euros en el escenario favorable hubiéramos pasado a 25.000, o en un escenario a un año favorable pues hubiera sido a 18.000, es decir, ese 89% o ese 20% anualizado. Y al mismo tiempo también en un escenario totalmente negativo, pues de 10.000 podríamos haber pasado a 1.290 o a 1.180. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas compañías que han sufrido enormes caídas, y precisamente es por eso por lo que te voy a comentar ahora lo interesante de las compañías. Pero antes de eso, fíjate que aquí, por ejemplo, la parte de dividendos, por supuesto, es de acumulación, es decir, reinvierte en el propio ETF. Por tanto, no reparte dividendos, no tenemos que tributar por esa parte. Tenemos aquí más sobre el histórico de la gestión de activos, es decir, cómo ha ido evolucionando los activos totales bajo gestión de este ETF, y aquí algunas características interesantes como el código ISIN, también la divisa media, los activos bajo gestión de acumulación, etcétera, etcétera, etcétera. Como ves, aquí hay muchísima información, incluso el riesgo, los países en los que está invertido, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a ir a la última parte, que es quizás la más importante, y ahora te voy a explicar por qué precisamente a mí este ETF sí me parece interesante para invertir o tener cierta exposición en el sector de lujo, pero personalmente yo creo que nosotros lo podríamos hacer mejor como inversores individuales. Aquí, si te fijas, por ejemplo, el top 10 de empresas, hay muchas más, como te comenté antes. Precisamente si me subo un poquito más, por aquí estaba, si no me equivoco, eran 70 y pico empresas, 78 empresas, como vemos aquí. Pues sobre 78 empresas, el top 10, fíjate que están empresas tan conocidas como, por ejemplo, Hermès, Louis Vuitton, Ferrari. Después, fíjate que aquí ya empiezan a haber cosas que a mí me chirrían. Mercedes, empresa de lujo, no. Luego Marriott y Hilton, que son empresas hoteleras que sí tienen ciertas ventajas competitivas, pero no son de lujo, si acaso serían marcas premium, y bueno, hay que, digamos, ponerlo entre comillas, ¿vale? Porque también tienen algunas ventajas competitivas, pero tampoco es que estén, digamos, en un sector donde se vea enormemente beneficiado, porque, por ejemplo, en la pandemia, estas mismas compañías hoteleras, pues se vieron perjudicadas. Luego tenemos una empresa como Tesla, que ya me dirás tú, Tesla, que tiene que ver con el lujo. Sí podríamos calificarla, por supuesto, como vehículos eléctricos, o incluso, aunque es verdad que yo ya te enseñé en el análisis de Tesla que la compañía tenía más del 84% de los ingresos de vehículos eléctricos, sí es verdad que luego tiene otras partes en robótica, también en inteligencia artificial y otra serie de cosas, y podríamos incluso catalogarla como empresa tecnológica que a futuro podría tener esa parte un crecimiento enorme, pero que de momento es mayoritariamente empresa de vehículos eléctricos. Ya me dirás tú que tiene que ver esto con el lujo, y por ejemplo empresas como Kering, que sí es una empresa interesante, pero está lejos de ser lujo. De hecho, es una marca premium que incluso si vemos los últimos resultados presentados también ha tenido caídas bastante serias de entre el 10 y 15%, cuando por ejemplo comparables como Louis Vuitton tuvo crecimientos del 7% en el mismo trimestre. Es decir, que realmente ahí vemos cuando una empresa es más resiliente que otra que simplemente es más una marca premium. Pero aún así, yo digo, más o menos esta exposición me parece correcta. Fíjate que Hermès, a pesar de ser la empresa más cara, precisamente, y cuando digo más cara es por múltiplo, precisamente es porque es la que más calidad tiene. Y esta empresa prácticamente, si tú miras el histórico, es que no te ha bajado de las 35-40 veces, y normalmente de media ha estado cotizando a 45-50 veces. ¿Quiere decir que esto se puede mantener de por vida? No, nunca tenemos esa garantía, pero lo interesante es que si esta empresa es una de las empresas de mayor calidad, que siempre tiene las mayores ventajas competitivas y es la, digamos, excelencia o el ejemplo perfecto del lujo, pues en este caso tener una mayor exposición, aunque a corto plazo esta empresa pueda tener alguna corrección de múltiplo, pues realmente a medio y largo plazo esta empresa pues
puede empujar el ETF en un 10% y seguramente nos puede ofrecer una rentabilidad interesante. Al mismo tiempo que Ferrari, por mucho que quieras, ya sean que hagan coches eléctricos o que no, es que los Ferraris, tal y como te enseñé también en análisis de la compañía, ya tienen Ferraris por 2 años vendidos. Y lo normal es que esta compañía no es una empresa de automoción, no es una empresa de vehículos, sino es una empresa de lujo. Es decir, que realmente los clientes desean tener un Ferrari, y es por eso que aunque también tiene múltiplos elevados, pues también tiene una exposición interesante. Y al mismo tiempo Louis Vuitton, que justo como has visto esta semana atrás, también ha tenido una caída bastante importante, lo que quiere decir que esta empresa ya cuenta con un cierto descuento bastante bueno. Entonces, ¿qué es lo que te planteo yo? Bueno, si tú quieres tener a lo mejor cierta exposición al sector de lujo, es interesante coger este ETF, el Amundi SP500 Global Luxury, ¿vale? Puede ser interesante tener cierta exposición, pero quiero que tengas en cuenta que al estar invertido en este ETF, no estás teniendo solo exposición al lujo, sino estás teniendo también exposición a marcas premium y a un mix de pues empresas tecnológicas. Ya me dirás tú, Mercedes, que qué ventajas competitivas tienes, porque realmente Mercedes sí históricamente se ha considerado como una buena marca o una marca premium, pero de ventajas competitivas ya te digo yo que a nivel empresarial tiene pocas o ninguna. Entonces al final, si analizas esto, pues esas partes pues también digamos que afectarán negativamente. Sí es verdad que tienen un menor peso, pero es que por ejemplo para mí que Mercedes tenga un 5% de peso, a mí me chirría un poco. Incluso es que yo le hubiera dado más peso a empresas como Kering, Hilton o Marriott antes que Mercedes, por lo menos en mi opinión, aunque es verdad que Mercedes, no digo que lo vaya a hacer mal, pero no es una empresa que podríamos categorizar como lujo. Precisamente por eso yo lo que haría es, me haría una pequeña carterita de empresas de lujo de verdad, y cuando te digo empresas de lujo de verdad, te estoy hablando de una Hermès, una Louis Vuitton, una Ferrari, también, tal y como te he hablado en el canal, una San Lorenzo, una de Italian Sea Group, una Ferretti. Es decir, que aunque son empresas más pequeñas o más desconocidas, estamos hablando de empresas también del sector marítimo, de yates, de lujo, que efectivamente tienen todas las ventajas competitivas de una empresa de lujo y que no se están teniendo en cuenta. Son empresas pequeñas y que pueden tener todavía más crecimiento, y solo con esa pequeña carterita te aseguro que a medio largo plazo puedes batir la rentabilidad de este ETF. Entonces yo, en mi opinión, aunque es verdad que si tú o en tu caso, pues digamos que no tienes tiempo para hacer análisis y seguimiento de esas empresas, sí te diría que podría ser buena opción tener cierta exposición al sector de lujo, porque se ha demostrado que es más o menos un sector resiliente, pero como aquí hay, podríamos catalogar de basurilla o empresas que no me interesan, yo personalmente lo que haría es una carterita aparte. Y precisamente pues con todos estos ETFs que te he contado, pues digamos que ya tienes más opciones para escoger lo que más se pueda adaptar para tu cartera y así obtener una buena rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre más ETFs que puedes tener en cuenta para incorporar en tu cartera. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos el próximo.